Pablo Simonetti es un destacado escritor y también es un activista que está a favor de los derechos de diversidad sexual. Es uno de las personas que instituyeron la Fundación Iguales, que busca la plena igualdad de derechos y la no discriminación de la diversidad sexual. Uno de los voceros también que ha participado en debates como el acuerdo de vida en pareja y el proyecto de la ley contra la discriminación. Esta noche estamos justamente con Pablo Simonetti, con quien queremos hablar de este y también, muy importante, de otros temas. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, pues está bien toda la introducción que hice yo. Muy bien, verdaderamente sorprendente, sí, porque está lleno de términos cada vez. Uno trata de que las cosas sean dichas con propiedad y tú las dijiste perfectamente. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias primero por venir a esta hora. Yo sé que tú descansas a esta hora, me lo dijiste cuando hicimos la entrevista del libro, así que el esfuerzo es doble. Me gustaría que partiéramos conversando de la Fundación Iguales. Mucho se ha hablado en estos días se dice de tu lucha, pero hay algo más de fondo. ¿Cómo nace la Fundación Iguales y cómo te involucras tú en esto? Mira, nosotros éramos 3 personas en un comienzo, que eran Antonio Bascuñán, que es profesor de Derecho y que desde siempre ha trabajado en temas de derechos civiles en el mundo de la academia. Estaba Luis Larraín, que había participado en la campaña de Piñera como rostro, y que también había siempre estado involucrado en temas de la diversidad sexual, ayudando a las distintas organizaciones que ya existían, y yo. Y el presidente Piñera, el 21 de mayo, en su discurso a la Nación, dejó fuera el tema del acuerdo de vida en común, lo llamábamos en ese entonces, ahora lo estamos llamando el acuerdo de vida en pareja. Y eso produjo una reacción tanto de Luis como mía a través de los medios, de Twitter. Las redes sociales. Sí, y Luis dio una entrevista en La Tercera ese domingo, justo el domingo 22 de mayo, muy crítica del gobierno, diciendo que el presidente Piñera no había respetado su palabra. Y a propósito de eso nos reunimos Antonio, Luis y yo. Y Antonio, ¿ustedes se conocían de antes? Nos conocíamos, pero Antonio y yo bastante, porque habíamos trabajado juntos en temas de diversidad sexual. Luis bastante menos. Yo por sí lo conocía, pero manteníamos una relación más, podríamos decir, que por Twitter. Y esa semana fue muy intensa, todo el momento previo y posterior al discurso de la Nación, porque era uno de los temas álgidos, ¿no? Y nosotros veíamos que había muchas personas que estaban tratando de echar abajo el tema, como Carla Larraín y Coloma, de hecho, que finalmente lo echaron abajo, pero les duró bastante poco, porque ese mismo domingo el presidente desde Italia dijo que quería haberlo incluido en el discurso. Bueno, nosotros ahí... Antonio Bascuñán fue el de la idea. Antonio Bascuñán es el institucionalista, porque dijo, hagamos algo juntos, hagamos una fundación, algo que nos represente, que nos dé sustento institucional, pero que al mismo tiempo nuestro trabajo no vaya a ser solamente un trabajo para cada uno de nosotros, sino que en bien de una institución que puede seguir más allá de nosotros y no necesariamente es personalista. Pero eso fue una conversación que quedó ahí, dijimos sí, hagamos algo. Y ese domingo siguiente yo di la entrevista de Tolerancia Cero. Que marca un antes y un después en tu vida. A mí me cambió la vida para siempre, porque en ese momento yo llevaba ya bastante tiempo escribiendo en la playa una novela, que yo más o menos voy en la mitad. Y ese día, la salida de la entrevista, yo salí como que si hubiera sido una entrevista cualquiera, pero mi teléfono verdaderamente era bien impresionante verlo, porque los números que van indicando, los números de mensaje de texto, de Facebook, de Twitter, de mensaje de voz, iban dando vueltas y se veía como si fueran un contador numérico, y era 1503, 1504, 1505. Entonces esa impresión me hizo pensar que había sucedido algo. Incluso me quedé un rato para después hablar con los panelistas, porque realmente me sorprendía. Al día siguiente, a través de Luis, ya nos habían invitado a una reunión en el PPE con todos los senadores y diputados para hacer una declaración pública a favor del matrimonio homosexual. Ese miércoles fuimos con Luis a la Cámara de Diputados, nos reunimos con todos los diputados de la democracia cristiana. Es decir, realmente esto prendió con una fuerza tan impresionante que la pura idea de Antonio Bascuñán de que hagamos algo se había ya concretado y hecho realidad. Y de ahí en adelante trabajamos eso a marcha... catapultó. Claro. Y ahí trabajamos marchas forzadas para la Marcha de la Igualdad, que fue un gran momento, creo yo, para todos los chilenos, en que cualquiera pudo ir y expresar
este sentido de la igualdad, el principio de la igualdad que tanto nos une y que está en la Constitución. Han sido 6 meses aproximados de claro. esta... Claro, el 30 de mayo creo que por ahí fue la entrevista. Claro. Y nunca más fue escribir una letra de mi novela, que estoy esperando ahora en el verano a poder retomarla. Estoy súper consciente de eso y me voy a dar un gustito en el segundo bloque, te lo digo. Pero ¿tú crees que se abrió un debate que estaba ahí durante muchos años? De hecho, lo decías tú y yo lo conversé con Luis Larraín antes que se fuera a Francia y cuando recién había renunciado al gobierno, en esa época. Y él me decía que, claro, el debate había estado, pero que la derecha, él es una persona de derecha, y decía que había puesto este tema en el tapete y él esperaba en ese tiempo, me acuerdo que al cabo, la entrevista está en internet por si la quieren ver, que el presidente diera este tema en su discurso el 21 de mayo, cosa que no pasó y derivó en todo lo que estamos hablando ahora. ¿Sientes tú que este gobierno cumplió más que los gobiernos anteriores? Mira, lo que pasa es que sucedieron cosas importantes en el camino. La más importante de todas es la caída de la Iglesia como autoridad moral respecto de temas de moral sexual. La Iglesia, creo yo que el discurso prohibicionista de la sexualidad finalmente le jugó en contra por todos los casos de abusos que está viviendo, y al mismo tiempo creo que cada vez más la gente ha tomado conciencia de que la sexualidad, el cuerpo, que la satisfacción del cuerpo es parte de la realización personal de la gente, y en ese sentido negárselo a los ciudadanos, negárselo a las personas es un acto deshumanizante, más que un acto enaltecedor o que encienda el espíritu como pretendía anunciar la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que la caída de la Iglesia Católica marca en Chile un antes y un después en este tipo de conversaciones. La jerarquía eclesiástica ha quedado muy aislada en su discurso. En cambio, el pueblo católico y el pueblo cristiano y en general todos los pueblos religiosos cada vez están más del lado de incluyamos, seamos más igualitarios, somos todos parte de la misma sociedad, respetemos nuestras diferencias y no estemos tratando de decirle a los demás cómo tienen que vivir su vida, que cada uno viva la vida como quiere, como mejor pueda, y que lo importante es la buena voluntad de las personas, el buen desempeño en el trabajo, hay una idea de ciudadanía que ya va más allá de las normas morales que dictaba la Iglesia. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que el presidente Piñera es un factor de cambio. Pero no es un factor de cambio porque él haya hecho que la sociedad cambiara, sino que él hizo que la derecha cambiara. Porque puso este tema dentro de su campaña, fue un tema importante en ella. Fue criticado en su momento. Fue criticado en su momento, sigue siendo criticado hasta el día de hoy. Carlos Larraín, el presidente de su partido, sigue siendo un crítico importante de cualquier ley que favorezca a la diversidad sexual. Entonces, yo creo que Piñera mismo fue un factor de cambio para la derecha. Él nunca ha sido muy de esta derecha tradicional. Yo creo que Piñera cree profundamente en la igualdad de derechos y en la no discriminación. Y en ese sentido, él, al ponerlo como tema... Es de una derecha más liberal. Sí, es de una derecha más liberal y tiene una compañía. El piñerismo es liberal en estos sentidos. Entonces, ese fue el agente de cambio, porque si el representante de la derecha hubiera sido otro, seguramente no habríamos tenido esta respuesta ni este cambio al interior mismo de la derecha, porque la concertación en ese sentido, si bien durante el tiempo de Michelle Bachelet tenía dudas y divisiones en cuanto a estos temas, la concertación desde el 2010 en adelante se ha alineado completamente detrás de ellos. Nosotros lo vemos por las declaraciones que constantemente hacen, la ley antidiscriminación. 15 de los 16 senadores presentes de la concertación votaron a favor de la ley de discriminación. ¿Quién votó en contra? Josaín Sabac. Yeah. Que Josaín Sabac votó en contra de todo. Senador de la octava. Senador de la octava Costa, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja en Iguales? Mira, tenemos un directorio de 5 personas, tenemos un staff que es un director ejecutivo y un encargado de comunicaciones. Ellos son personas que trabajan contratadas por la Fundación, y tenemos 200 voluntarios que trabajan en 8 comisiones diferentes. Está la Comisión Juvenil, que me pidieron que los mencionara, son
No, ellos son los que nos van a suceder a nosotros y a mí eso me da mucho gusto porque siento que hay liderazgo y que hay intención, interés y hay mucha iniciativa, de repente excesiva, y eso es muy saludable para la Fundación. Hay de legislación, de religiones. Por ejemplo, nosotros defendemos la posibilidad de que uno puede ser cristiano, religioso y gay. Hasta ahora como que existía como una especie de antagonismo entre las dos cosas, porque se suponía que la iglesia a la que pertenecía te rechazaba por ser una persona de la diversidad sexual. Pues bien, nosotros creemos que las personas de diversidad sexual pueden pertenecer a su iglesia y que Jesucristo, por poner un ejemplo de un hombre que hasta el día de hoy nos inspira, estaría del lado de la diversidad sexual y no de aquellos que discriminan. Yo lo conversé con Luis, muchas veces también hay prejuicios de que no se puede ser de derecha y homosexual. Bueno, por mucho tiempo fue así, y fíjate que era un prejuicio que yo tenía. Lucho me ayudó mucho a cambiarlo y a darme cuenta que hay otras maneras de ser de derecha que no sean necesariamente conservadora, enjuiciadora y que estén en el fondo apuntando a la gente con el dedo y tratando de instaurar una forma de vida supuestamente superior o mejor que el resto de las formas de vida. Ahora, esa derecha sigue siendo minoría, pero tenemos en este minuto la gran suerte de tener un presidente que es parte de esa minoría. ¿En qué momento, Pablo, dejamos de hablar del Pablo Simonetti escritor y comenzamos a hablar del Pablo Simonetti en esta lucha por la discriminación? Y no solamente discriminación de temas sexuales, sino que hay, tú lo mencionabas, temas religiosos y temas que van mucho más allá de la diversidad sexual. Las etnias también están súper presentes en iguales. Conversemos del Pablo Simonetti escritor a la vuelta comercial. Ok. Pausa, volvemos de inmediato.